Estoy de nuevo con ustedes. Vamos a seguir tocando el tema del hombre y de la religión, de la sabiduría, de la ciencia y de la fe, apoyándonos en esa idea tan estupenda que ha tenido el Papa Benedicto XVI de recomendar todo un año, de proclamar todo un año de la fe, en el que tratamos precisamente de comentar lo que es la fe, porque precisamente cuando se cree hay un objeto de esa creencia. Cuando esa creencia resulta que es nada menos que Dios, entonces el asunto se hace mucho más interesante y mucho más importante. El Catecismo de la Iglesia Católica trata de dar respuesta a los interrogantes que todo hombre normal se hace en cuanto trata de pensar un poco, en cuanto se evade de la técnica o de la idolatría que le ata a la realidad y trata de pensar a fondo esa realidad. Ya hemos comentado en alguna ocasión lo que decía nada menos que Kant, que se hacía 4 preguntas. Las 4 preguntas fundamentales de Kant eran: ¿qué puedo saber? Y Kant decía, la respuesta está en la metafísica, en la filosofía. ¿Qué debo hacer? La respuesta está en la moral, en la ética. ¿Qué puedo esperar? Y la respuesta está precisamente en la religión. Y decía, aquí me parece que se equivocaba un poquito, que en el fondo la respuesta era: ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Es decir, la antropología es la que nos va a resolver el problema o los problemas que estábamos planteando. Pues bien, el Catecismo de la Iglesia Católica trata de dar respuesta a estos interrogantes, sobre todo en su relación precisamente con la religión. Sabemos que hay mucha gente que está empeñada en hacer chocar la religión con la fe y la fe con la vida, con la ciencia. Sabemos que no es así. Hemos oído hablar muchas veces, siguiendo a Marx, que la religión era el opio del pueblo, cuando realmente la religión es la verdadera alma del pueblo. Vamos en este tema hoy a comenzar a tocar el tema de Dios. ¿Podemos llegar a conocer a Dios? ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿El Dios que se demuestra realmente se muestra? ¿Se conoce? Sobre esto, a lo largo de la historia, hay toda una historia impresionante y muy interesante que yo quisiera como tocar, porque el hombre evidentemente es capaz de Dios, pero hay un fenómeno muy curioso que se está dando en estos días. Es el fenómeno de la secularización. Es el fenómeno, antes se podía atacar a la Iglesia o se podía atacar a los eclesiásticos, pero ahora hay una tendencia desde Hegel, que muere en 1831, muere Hegel. A partir de ese momento se puede decir que hay un intento de extirpar no ya la religión, no ya el catolicismo, no ya a Jesucristo, sino realmente a prescindir de Dios, hasta el punto de que Juan Pablo II podía escribir que se estaba dando lo que él llamaba una apostasía silenciosa, como que el mundo está dejando de creer, está creyendo. Sí, sigue creyendo en el dinero, sigue creyendo en la política, sigue creyendo en la democracia, sigue creyendo en la tecnología o en la ciencia, pero se está olvidando lo que está, a mi juicio, provocando una gravísima crisis precisamente por la falta de Dios. Toda la problemática que tenemos en este momento es una problemática causada por la falta de moral. Y la falta de moral se debe a la falta de religión. Y la falta de religión, lógicamente, si la religión es el lazo, el orden que une al hombre con Dios, evidentemente si hay Dios, el hombre solamente se podrá unir consigo mismo. Llama mucho la atención que hoy se ataque directamente a Dios, cuando realmente toda la civilización, de una u otra manera, ha utilizado el nombre de Dios. Por ejemplo, tengo aquí en las manos un libro en el que, hablando de este tema, se recoge pues cómo se ha hablado desde los griegos hasta nuestros días, se ha hablado con toda tranquilidad de Dios, independientemente de que se habla de una o de otra manera, como veremos a lo largo de estas charlas que vamos a ir teniendo. Pero, por ejemplo, para Platón, Dios es el bien sumo. Para Aristóteles
el pensamiento del pensar. Para Plotino es el uno, para Ockham es la ponencia absoluta, la potencia absoluta. Para Spinoza es natura naturans. Para Kant es el bien supremo. Para Fichte, un idealista, siglo XIX, es el fundamento moral. Para Schelling, otro idealista, es el infinito. Para Hegel, el espíritu absoluto. Para Schleiermacher, un protestante, el infinito. Y es muy curioso que incluso las constituciones que surgen en el siglo XIX, aunque habían sido casi todas ellas pues ya bastante laicistas, un pensamiento liberal, sin embargo, por ejemplo, tengo aquí cómo empieza la primera constitución, propiamente Constitución 1808, que fue, como saben ustedes, la constitución de la España liberal. Y curiosamente, por cierto, había en esas Cortes de Cádiz también representantes de México, porque México no era una colonia, México era un estado más, como podía ser Castilla, y tenía sus representantes. Bueno, pues esos señores, entre los cuales había varios mexicanos, estamos en 1808, decían: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. Y el articulado de la Constitución iba precedido de una confesión de fe. Se empezaba: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Eso ha desaparecido por completo. Lo sabemos muy bien. Hoy, desde luego, la Constitución española no empieza así. La Constitución española no es, y las demás no digamos. Esto nos hace ver cómo se ha perdido el sentido de Dios. Por eso vamos a tratar, porque el credo comienza: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vamos a hablar, si se puede hablar hoy, con toda la técnica moderna, de la existencia de Dios. Y, sin embargo, vamos a empezar por comentar algunas cosas que me parecen muy importantes. Y es que, indiscutiblemente, no da lo mismo afirmar la existencia de Dios que negar la existencia de Dios. Porque si afirmamos la existencia de Dios, afirmamos el supuesto, el substrato y el fundamento último de toda la realidad. Si quitamos ese substrato, no encontraremos nada sobre la Tierra tan inmóvil que pueda explicar la movilidad. Esa es una realidad clarísima. Por eso, además, no es simplemente un tema teórico, un tema especulativo, un tema de universidad. Es un problema personal. El decir yo creo me afecta a mí personalmente. No se puede admitir la existencia de Dios y no dar a la vida un sentido absoluto, dice uno de los grandes metafísicos del siglo pasado. Dios es para la vida, Dios es para mi vida. Por eso decía también uno de los personajes de una de las novelas de Dostoyevski, en Los hermanos Karamazov, uno en una discusión que hay entre el padre y los hijos de los Karamazov, pues uno que dice que si no existe Dios todo está permitido. Si negamos la existencia de Dios, yo soy Dios. Y entonces todo está permitido porque yo soy el que decide lo que está o lo que no está permitido. Es decir que con Dios nos jugamos el tipo. Esto es una cosa que es muy importante decirlo, ¿no? Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Esto lo dije Sartre después de seguir a Dostoyevski y a Nietzsche. Ha muerto Dios, el hombre ha muerto. Entonces es muy importante darnos cuenta de: ¿se puede conocer a Dios? ¿Qué es conocer? La asimilación de un objeto por un sujeto. ¿Qué se puede conocer? Lo que existe. ¿Qué es lo que existe? Lo que tiene ser. Si Dios existe, y entonces se le puede conocer. Habrá que ver cuál es el camino para conocerlo. Eso es un poco lo importante. Y a lo largo de la historia se han venido dando una serie de pruebas estupendas, unas más asequibles, otras menos asequibles, que nos van realmente mostrando cómo, en el fondo, vamos a llegar a una conclusión: no hay ningún argumento, ni científico ni no científico, que pruebe la no existencia de Dios. Nadie hasta ahora ha sido capaz de dar una prueba convincente de que Dios no existe. En cambio, son muchísimos los argumentos, muchísimas las pruebas que han sido dadas, que se dan y que se siguen dando. Algunas de ellas las vamos a ver porque creo que es interesante, para que veamos un poquito realmente cómo
es en esta existencia o no existencia de Dios, en este ser o no ser de Dios, donde está en juego nada menos que toda nuestra civilización. Esto es muy importante. Hoy tenemos el problema de la incredulidad. Hoy tenemos el problema de la credulidad. Hoy tenemos el problema de preocuparnos, o hasta cierto punto podemos realmente inquietarnos cuál es el porvenir de la religión. Un poeta cristiano como Peggy decía a mitad del siglo pasado: el cristianismo ha desaparecido, en el sentido de que podríamos decir hasta mitad del siglo XIX, todos los países tenían unas legislaciones cristianas o católicas. De una u otra manera nadie negaba la existencia de Dios, ni los anglicanos, ni los protestantes, ni los judíos, ni los maometanos, ni nosotros. No había ateos, siempre ha habido pocos ateos, los había también en la antigüedad, pero no había un intento de borrar el mismo nombre de Dios de la sociedad como se está dando ahora, ¿no? Y por otra parte, hoy se utiliza la palabra posmodernidad, poquito con la idea de tratar de paliar, diríamos, lo que estamos viendo todos, que estamos en una crisis universal. Algunos la llaman global. Me parece que es un poco estúpido, teniendo tantos adjetivos en castellano como los que tenemos, que venga un señor y le cojamos la idea de global. Pero si quieren, ¿por qué esta crisis que tenemos hoy, por qué la sufrimos y por qué es una crisis de tipo universal? Es universal por tres razones. Primero, porque no está en México, o en España, o en Guatemala, o en Estados Unidos, o en Groenlandia. Está en todos los países. Quizá porque hay esa globalización mundial, llámala como quieras, hay una globalización que afecta a todos los países, del primero, del segundo y del tercer mundo. Eso no se había dado nunca hasta ahora. En segundo lugar, dentro de cada país la sufren globalmente, universalmente, todas las clases sociales. No es una crisis que pueda decir es de los ricos, o es de los pobres, o es de los listos, o es de los tontos. No, es una crisis que la sufre desde el rey hasta el último súbdito, si es que hay rey. Y por último, es una crisis, por primera vez también en la historia, siempre había crisis de algo. Había crisis social en la economía, o había crisis de turismo, había crisis... Ahora, todos los valores están en crisis. Ese es el punto clave. Todos los valores. Y todos los valores, me refiero, del mundo occidental, que son los que han forjado la filosofía occidental. Los griegos nos enseñaron a pensar, nos enseñaron el logos y nos enseñaron el orden. Ahora nos dicen que no hay orden, que hay desorden, que no hay logos. Ahora predomina la irracionalidad, es decir, la no razón. Se afirma incluso que la razón está pospuesta y que posponerla porque no sirve para solucionar los problemas que tenemos ahora. Y surgen filosofías como el vitalismo, el existencialismo. Lo que importa es la existencia, pero sin consistencia. Lo que importa es un valor que no es valor porque es un valor mío exclusivamente. Está en la base de toda la crisis de la civilización occidental. El desafío es enorme. ¿Y por dónde va la solución? La solución nos la da el Papa. ¿Y qué es lo que ha dicho el Papa? El Papa lo ha dicho de una manera muy sencilla y muy importante, que es imprescindible recuperar a Dios. Lo más importante en la sociedad moderna es la recuperación de Dios. Iremos viendo a lo largo de estas charlas cómo se ha ido extendiendo el fenómeno del ateísmo. Veremos que hay diversos tipos de ateísmo, analizaremos un poquito sus causas, pero de momento me voy a reducir, más que reducir, a limitar, a ir viendo lo que el catecismo nos va diciendo sobre Dios, y luego iremos viendo cómo podemos probar la existencia, cómo podemos conocer a Dios, etc. Entonces, como ya comentaba, así como Kant se hacía esas preguntas pues tan interesantes, que además todos hemos de buscar su solución, porque son preguntas que nos atañen a todos y a cada uno de nosotros, también el catecismo las responde de una manera también concreta. Ante la pregunta, o sea, ¿qué debo hacer? El catecismo me dice cómo debo comportarme. ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo acceder a Dios? El catecismo me enseña y me dice quién es Dios y cómo puedo acceder a Dios. ¿Qué puedo esperar de la vida? La religión, el catecismo, me va a decir
dónde está la esperanza cristiana, por ejemplo, y cómo debo conseguir mejorar la humanidad, el catecismo me va a decir, mejórate a ti mismo. En la medida en que tú mejores, tú mejorarás a los que están a tu alrededor. No vas a mejorar la humanidad, pero vas a imaginar los humanos que estén a tu alrededor. Es un poco lo importante. Yo tampoco no tengo la solución para curarlas todas las enfermedades de la humanidad, pero sí sé que si yo me porto bien o me porto de una manera y soy ejemplarmente un buen sacerdote, ejemplarmente un buen cristiano, un buen profesor, evidentemente estoy invitando a que la gente funcione de esa manera, ¿no? Entonces, una cosa muy clara que hay que tener en cuenta es que en la visión cristiana de la vida y también en la no cristiana no se puede separar nunca la religión de la moral, el credo de la moral. Lo que tú crees te va a llevar a lo que tú haces. Si realmente no tienes clara la vida, es porque no tienes clara el alma. Y si no tienes claro el alma, es porque no tienes claro el pensamiento. No es verdad, el gran error de Sócrates en la antigüedad fue pensar, no conocía el pecado original porque no era cristiano, fue pensar que para ser bueno bastaba con tener conocimiento. Así pensaba Platón también, y pensaba Aristóteles. Es el conocimiento el que nos hace buenos. Todos sabemos que no, que hay un pecado original, y que aunque es verdad que la bondad la conoce, se conoce, el logos la piensa y la aplica, también es verdad que en el hombre, además de razón, hay voluntad, hay pasiones que pueden forjar y deformar de tal manera la inteligencia que puedan convertirla de razonable en irrazonable. Esto lo vemos a lo largo de la historia, en alguna de las charlas que tuvimos anteriormente en el programa que durante una temporada tuvimos. Recordamos que se hablaba de la piedra, que viene a ser la piedra que es el fundamento de todas las demás, la piedra biliar, ¿no? Que es Jesucristo, lo sabemos muy bien. Cuando esa piedra se quita, se cae todo el edificio. Por eso, la afirmación fundamental sobre el hombre que hace el catecismo es así: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que se dice acerca de la conducta del hombre se funda en esa perspectiva central. En ella se fundan los derechos humanos, que son propios de la persona humana, desde su concepción, desde el momento en que se engendra hasta el momento en que se muere. Y estas palabras las he tomado del cardenal Ratzinger porque nos ayudan un poquito a ver qué es lo que significa creer. El hombre es capaz de Dios. Así empieza el catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios, dice el número 27, está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de traer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Porque aquí una vez más se hace verdad aquella famosa frase de San Agustín de que el hombre ha sido creado para Dios y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Dios, porque nos creaste para ti. Esa es la realidad, porque tú me has dado un corazón que tiene como fin el amor de Dios, pues realmente ahí es donde está el asunto, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, los hombres, de una u otra manera, por diversos caminos, que iremos viendo algunos de ellos, han buscado siempre, pues, justificar sus creencias, justificar un poco su comportamiento para con Dios, han inventado la oración, han inventado los sacrificios, han inventado el culto, han inventado los cánticos, han inventado el arte, han inventado miles de cosas que tiene como objeto siempre demostrar al hombre que tiene un conocimiento y que depende realmente de Dios. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar las formas de impresión, son tan universales que de hecho hoy nadie duda de que el hombre es un ser religioso. Ya veremos que hay algunos salvajes que están de moda ahora, que están muy enojados porque los grandes filósofos y mucha buena parte de los grandes físicos y científicos se han pasado al catolicismo o se están pasando a la religión, a ser religiosos, ¿no? Esto ha provocado, lo iremos viendo también, que hay ciertos grupos de ateos que están verdaderamente enojados, formando comités porque quieren hacernos felices, convencidos de que la religión no nos hace felices.
Algunos llegan a decir que lo que nos va a hacer felices es la contemplación de las estrellas en el cielo y cosas de ese tipo, ¿no? Pues realmente sabemos que por ahí no va por ahí. El asunto no va por ahí. Hay también, lo sabemos muy bien, cómo el hombre puede olvidarse, rechazar explícitamente este conocimiento. La rebelión, por ejemplo, contra el mal, los hechos dolorosísimos que suceden en la humanidad, la ignorancia, la indiferencia religiosa, el afán de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la forma de pensar cristiana, y luego también el miedo a Dios, que llevan a ocultar a Dios. En contra de lo que decía el Salmo 105, se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Creando a imagen de Dios, como ya hemos visto, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertos caminos, ciertas vías, se pueden llamar pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de pruebas de las ciencias naturales, porque no podemos confundir a Dios con el nitrógeno, ni con el oxígeno, ni con el carbono, eso está claro, pero sí son vías, son caminos para acercarse a Dios y que tienen como punto de partida el mundo material y la persona humana fundamentalmente. Así nos lo dice el número 31 del Catecismo. El mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden, de la belleza, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo, nos dice el número 32. El hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad, la voz de la conciencia, con su aspiración al infinito y a la felicidad, el hombre se pregunta, ¿dónde está esa felicidad? En estas aperturas percibe que tiene un alma que no es ladrillo, sino que es espiritual. La semilla de eternidad, al ser irreductible a la estricta materia, se da cuenta de que el alma es espiritual y no puede tener más origen que en Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su último fin, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa de la primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Esto lo dice Santo Tomás, ya explicaremos después los argumentos, las 5 vías de Santo Tomás, el argumento ontológico, pero de momento vamos a ver una cosa un poquito más general. Por otra parte, las facultades que tenemos los seres humanos, todos estamos hechos para conocer, eso lo dice Aristóteles desde el primer momento, y nos lleva que debe haber alguien, que no me conformo solo, yo soy un ser que aparezco y que desaparezco. Las pruebas de la existencia de Dios ayudan, nos disponen para la fe, y a la vez la fe nos ayuda y ayuda a la razón para conocerlo de una manera lógica. La Iglesia, nuestra Madre, enseña, y esto está en el Concilio Vaticano I, que el hombre puede conocer con certeza a Dios con las solas fuerzas naturales a partir de las cosas creadas. Es decir, la razón humana, con sus solas fuerzas, a partir de las cosas creadas, puede conocer con certeza a Dios. No se habla de demostración. Posteriormente, el Papa Pío X exigió un juramento antimodernista. Cuando aparece el modernismo, a principios del siglo XX, entonces algunos decían que no se podía probar la existencia de Dios. Entonces, en el juramento antimodernista se dice que es una verdadera prueba. Es una verdadera prueba, tendrá los límites que tiene toda prueba, que ya los veremos, pero por ahí va el asunto, ¿no? También en esto no hay que exagerar. Ya adelanto lo que decía Santo Tomás con mucho sentido común. De Dios sabemos con toda certeza que es algo de cómo es, pero no sabemos cómo es. Y ante la pregunta, ¿quién es Dios?,
alguien se la preguntaba a San Bernardo, y San Bernardo, él lo sabe. ¿Quién es Dios? Él lo sabe. Lo que está claro es que en el mundo, a pesar de todas las huellas que tenemos de Dios, las pasiones, las compulsiones, las herejías, los sufrimientos, hace que el hombre experimente en ocasiones muchas dificultades para encontrar a Dios. Ya veremos un poco lo que es el ateísmo, hablaremos de las diversas maneras de acercarnos a Dios, pero de momento conviene también darnos cuenta de que el hombre es tan poca cosa, y sobre todo después del pecado original los cristianos nos damos cuenta de que Dios nos debe echar una manita para que ya vayamos conociendo fácilmente a Dios. Y por eso, además de lo que podríamos llamar la revelación natural, el hombre a partir de la naturaleza, de las cosas naturales, llega a Dios como llegó Sócrates, Platón, Aristóteles y como han llegado todos los paganos. Nosotros tenemos una enorme suerte. Dios nos ha hablado. Eso se llama revelación. Hablaremos en otro momento de la revelación. Pero de momento, esa locucio Dei, verbum Dei, Domini verbum, esas palabras de Dios, Dios nos ha hablado, nos ha tendido un puente. No te esfuerces en llegar saltando. Mira, aquí está el puente. Ven por este puente y te encontrarás conmigo. Eso es la revelación. El hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también de aquellas verdades religiosas. Por ejemplo, fuera del cristianismo no hay una sola religión que no diga barbaridades, que no tenga barbaridades, o que defienda la esclavitud, o que defiende la violencia, o la muerte del injusto, o el asesinato de los niños. No hay una sola religión fuera de la católica, y me refiero de la judeocristiana, que no tenga errores. Lo vemos con los griegos, lo vemos con los romanos, y lo vemos con todas las religiones que hay alrededor que no son nuestras. Entonces, es muy importante que Dios nos ayude con la revelación, porque de esa manera el hombre puede conocer con facilidad, sin dificultad, con certeza firme y sin mezcla de error las verdades fundamentales para que el hombre se realice como hombre. Y luego vendrá el siguiente punto, que también estoy explicando una especie de esquema de lo que vamos a ir viendo. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Dios? Primero hay que defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios. Y una vez que estoy convencido de que puedo conocer a Dios, por supuesto, no voy a tener el conocimiento infinito que Dios tiene de sí mismo, porque no soy infinito. Así como tengo ojos que veo, pero a 500 kilómetros no veo, y tengo oído, pero a determinados grados de no oigo, y tengo boca, pero no puedo comer un elefante, tengo inteligencia, una inteligencia que es limitada, pero en su limitación, esa inteligencia, acompañada por la palabra de Dios, y con una lógica que respeta los principios del conocimiento, entonces puede llegar a alcanzar a Dios con seguridad. Eso es lo importante. Porque además, dice el catecismo, todas las criaturas poseen una cierta semejanza de Dios. Muy especialmente, ¿por qué? Porque el hombre no ha sido hecho por Dios como perro y como gato, o como piedra, o como ladrillo, ni siquiera como diamante. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su unidad, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan las perfecciones de Dios y son también un camino para llegar a Dios. Veremos también ese camino que ha utilizado tanto el actual Papa Benedicto XVI, pero que nos ha hecho ver cómo la belleza es un camino para llegar a Dios. Hay convertidos muy famosos que se han convertido entrando en una iglesia en la noche de Navidad y oyendo los cánticos maravillosos en honor de Dios, les ha llegado la luz de la conversión. Estoy pensando en el famoso poeta francés, que todos conocemos. Estoy pensando, ahora no se me ha ido el nombre, de este otro hijo de un comunista francés que ha escrito unos libros maravillosos después de su conversión de Dios. Es verdad que eso no quiere decir, aunque Dios se hace pequeño en la Eucaristía para nosotros, la grandeza y hermosura de las criaturas nos sirve para entender de alguna manera la belleza de esa no criatura que es Dios, del Creador. Por tanto, Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar. ¿Cómo hablar de Dios?
purificándonos nosotros por dentro y por fuera, purificando nuestro lenguaje, comprendiendo bien las cosas para enseñarlas mejor. Nuestro lenguaje es limitado, nuestros conceptos son limitados. Por eso necesitamos imágenes, necesitamos símbolos, necesitamos rodeos, porque aún lo que nosotros conocemos es un conocimiento imperfecto de Dios. Hay una anáfora de la liturgia de San Juan Crisóstomo que dice precisamente: es preciso pues purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes de imperfecto, para no confundir a Dios, el inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable, con nuestras categorías. Por eso dice Santo Tomás que la manera como conocemos a Dios es no conociéndolo. Es lo que llaman teología apofántica o teología negativa, ¿no? Es decir, que sí podemos afirmar cosas de Dios, pero no las podemos afirmar más que análogamente, de una manera en parte igual y en parte diferente. Todo lo que decimos de Dios no es exactamente Dios, porque Dios es inefable, pero es un Dios real, es un Dios que podemos conocer. Y esas palabras humanas nos sirven para acercarnos poco a poco a ese misterio maravilloso de Dios. Con todo esto que he dicho, creo que queda claro algo que me parece que es muy importante, y es que el problema de Dios es un problema grave, es un problema que nos afecta a todos, porque si no se cree en Dios, hay que creer en el absurdo, lo cual es igualmente incomprensible y mucho menos consolador. Por tanto, el conocimiento de Dios es importantísimo porque define o va a definir mi postura ante el mundo. Eso es importantísimo. Por eso, no es decir, no, Dios, yo qué sé, qué sé yo. De Dios no sabemos nada. No, es que la existencia de Dios compromete la mía. Mi existencia nace comprometida por la existencia que me ha hecho existir, que es la de Dios. Vamos a ver cómo hay posibilidad de negar a Dios. Por causas morales, intelectuales, el ateísmo es culpable. Pero no es solo un problema religioso, es un problema que afecta a la humanidad, que afecta a la sociedad, que afecta al conjunto de hombres. A veces nos han dicho, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Yo suelo repetir mucho una frase que he aprendido, en el que para mí es el mejor filósofo de los últimos 500 años, Javier Zubiri, de nuestra época, recientemente fallecido, que decía, si bien es cierto que en la ciencia todo pasa como si no hubiera Dios, no es menos cierto que si no hubiera Dios no pasaría nada. Si no hubiera Dios no habría nada, ni estaríamos aquí, ni yo hablando, ni ustedes escuchando, no, o viendo, no. Cuando las personas dejan de creer en Dios, decía Chester, no es que no crean en nada, es que creen en cualquier estupidez. Las cartas, los horóscopos, los videntes, eso que rodea tanto al hombre en cuanto hay una preocupación que no sabemos dónde acudir, ¿no? Por eso, decía Newman, antes de su conversión, pero cuando estaba ya a punto de convertirse el futuro cardenal Newman, solo hay dos alternativas, el camino que lleva a Roma y el camino que lleva al ateísmo. No hay más. De ahí la importancia que tiene el que nos tomemos en serio el asunto de Dios. ¿Por qué? Porque si no creo en Dios, voy a deshacer mi vida. Porque, entre otras cosas, ¿qué destino tiene mi vida si no existe Dios? ¿Las cenizas? ¿El que me coman los gusanos? ¿El que queden unos huesos para que dentro de millones de años alguien diga, pues aquí hubo un ser humano más o menos, o que parecía humano? Realmente a mí eso no me consuela absolutamente nada. Por lo tanto, es muy importante comprender la enorme importancia que tiene el tema de Dios. Es un tema absolutamente fundamental porque de él depende pues un montón de cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, algunos dicen, en la naturaleza
no hay más que incertidumbre, el principio de indeterminación de Heisenberg, que es un cristiano, pero que niega el principio de casualidad, como veremos. En la naturaleza no hay incertidumbres, porque la naturaleza es obra de Dios, y Dios es certidumbre. En la naturaleza no hay casualidad, porque hay causalidad, que es una cosa muy diferente. Todo obedece a leyes que se cumplen más allá de la voluntad humana. Einstein dijo: Dios no juega a los dados con el universo, por tanto tampoco juega con nosotros a los dados. No estamos en manos de un caprichoso jugador, sino de un Padre amoroso. Somos hijos de Dios, que nos quiere bien, que nos quiere conducir por caminos lógicos, por caminos que podemos fácilmente alcanzar. Pero para eso hemos de controlarnos nosotros en nuestro comportamiento. Es una cosa que realmente está claro. Por eso iremos viendo cómo sin Dios la vida carece de sentido. Sin Dios, el problema del mal, que es uno de los argumentos que muchos utilizan para negar la existencia de Dios, decir, ¿cómo es posible que haya Dios si se murió mi tía de cáncer y sufrió muchísimo? ¿Cómo es posible que haya Dios con las barbaridades que hicieron los romanos y que hicieron los fulanitos y que hicieron los nazis y que hicieron los otros y que hicieron los secuestradores y contra esto? Sí, todo eso muy bien. ¿Y si quitas a Dios qué? ¿Vas a resolver algún problema o lo vas a complicar más? Ya San Agustín se lo había planteado. Si Deus es un de malum, y dio la solución, que no la vamos a dar ahora. Y Santo Tomás, unos años después, cuando le presentaban, porque ya estaba, no puedo entender a Dios, porque si no, ¿cómo permite el cáncer? ¿Cómo permite el SIDA? ¿Cómo permite la muerte de un niño inocente? ¿Cómo por muerte, las muertes inocentes? Eso es lo más grave. Santo Tomás dará una solución estupenda. Incluso dirá, un poco como atacando la visión primaria de una inteligencia no preparada, cuya malum es, Deus es, porque existe el mal, existe Dios. Esto no te lo voy a decir ahora, no te lo voy a demostrar ahora, lo vamos a dejar para más adelante, pero son temas que van a estar como en lo que queremos ver en estos días para que realmente vayamos aproximándonos y podamos entrar de lleno en los nombres de Dios, podamos entrar de lleno en las pruebas de Santo Tomás, en el argumento ontológico de San Anselmo, en el argumento ontológico de Descartes, de Leibniz, de Hegel, que son los que van por esa línea. Veremos también un poquito la problemática de dónde viene ese ateísmo que está haciendo tanto daño. Veremos un poquito estas crisis modernas, son crisis en el fondo de Dios, son crisis en el fondo de fe en Dios, son crisis en el fondo de pensar que los hombres tenemos en las manos la facultad para arreglar el mundo. Tenemos millones de años de humanidad, desde el hombre primero hasta nuestros días. Échale 15.000 años de Cristo para acá y 2.000 y un poquito más, antes de 8.000 años, lo que quieras. ¿Y qué hemos hecho? ¿Hemos construido un mundo mejor? En parte. ¿Estamos satisfechos con el mundo que tenemos? No. ¿Nos damos cuenta de que después de muchas crisis sigue habiendo crisis? Sí. Analizando un poquito lo que ha pasado, lo que los hombres hemos hecho, hay muchas cosas muy buenas. Por ejemplo, tenemos los 30 derechos humanos que no tenían en el siglo XIX. Y esos 30 derechos humanos se han debido a que ha habido personas creyentes que tenían fe en la dignidad del hombre, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso ha hecho que nazca un respeto, aunque muchos no quieran tomarlo o no quieran verlo, pero la realidad va por ahí. Por eso, hoy empezábamos comentando, reflexionando sobre la crisis. ¿Dónde está el origen de la crisis? Por más que he leído autores y que los leo, en este libro, por ejemplo, es un libro que lo recomiendo al que quiera, Hacia dónde camina Occidente, pasado, presente y futuro de la cultura del siglo XXI, se hace un análisis de los pensadores modernos,
se hace un análisis de las crisis que ha habido en la humanidad. ¿Por qué hemos llegado a esta crisis? No le podemos echar la culpa a la cultura, no podemos echar la culpa a la técnica, son cosas que son positivas, que están a nuestro servicio. Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable son los sistemas que a partir de la muerte de Hegel, vamos a poner mitad del siglo XIX, se empeñan en llevar al mundo al ateísmo. No ya atacar a los curas o a las monjas o a Benedicto XVI o al Opus Dei o a lo que sea, no. Atacar directamente al fundamento de la humanidad, al fundamento del universo, que es Dios. Y claro, cuando se ataca a la raíz de un árbol, si se la quita del todo, ese árbol termina cayéndose a cualquier vendaval. Hoy tenemos un vendaval en un árbol que ha cortado las raíces y ese árbol está a punto de caerse. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recuperar las raíces o sembrar otro árbol, pero con las raíces bien puestas, para que entonces no se caiga la humanidad. Todas las críticas que hoy encontramos. Por otra parte, claro, la solución, como vamos a ver, perdonando la expresión que he comentado muchas veces de Heidegger, de que este mundo solo salva un Dios, y él no era, sí era creyente, que quede claro, ha muerto creyente, pero siempre intentó hacer una filosofía ayuna por completo, tan pura, que no tenía relación con nada. Y claro, pues ha conseguido no llegar a ningún lado, ¿no? Y la pregunta de Heidegger sigue estando ahí. ¿Por qué el ser y no la nada? ¿Por qué el ser y no hay la nada? Si hubiera nada, no estaríamos aquí platicando. Si todo fuera nada, no habría ser. No estaríamos discutiendo aquí de nada. Pero hay seres. Y esos seres exigen no la nada. De la nada, nada sale. Hace falta un creador. Un creador que tenga el poder de pasar de la nada al ser y de conservar al ser en su naturaleza. Y eso es lo que hace Dios. Cuando negamos la existencia de Dios, estamos abriendo las puertas al nihilismo, a la filosofía de la nada, que es como ha acabado el siglo pasado. El siglo pasado ha acabado con una serie de pensadores que realmente, uno habla de la decadencia de Occidente, ya hablaremos un poquito de él, otros hablan, afortunadamente en forma positiva, me estoy refiriendo a Arnold Toynbee en su estudio de la historia, en la cual precisamente lo que hace este autor, en contra de lo que Spengler, piensa que el mundo le tocó el destrozo de la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que está un poquito deprimido por todo eso, no ve solución al asunto y me parece que muere sin encontrar la solución al asunto. El término de la cultura de Occidente es lo que la decadencia de Occidente. Hay 21 civilizaciones, todas han fuerto, sin embargo Toynbee dice no, porque las civilizaciones que han fallecido tienen un defecto, han sido civilizaciones humanas. La civilización occidental no es humana, porque es divina, y él no es creyente, no es católico, pero se da cuenta de que, y lo dice textualmente, por encima de los historiadores y por encima de los filósofos están los profetas y están los santos, y la Iglesia está llena de santos, y esa es la solución. Quizá la civilización occidental se reduzca, se haga pequeña, pero lleva en sí misma la creatividad de un Dios que la ha hecho fecunda y de grupos pequeños de hombres que sí están siguiendo a Dios. Y esto me parece que conviene tenerlo en cuenta a la hora precisamente de buscar el futuro de la humanidad, que es lo que en definitiva estamos pretendiendo. Vamos a hablar de Dios porque salvar la civilización occidental requiere volver a poner a Dios en su sitio y volver a poner al espíritu en el suyo.